Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en MXN, su televisión. Pues esta tarde-noche tenemos en Fuego Cruzado dos invitados de lujo. Alberto Waldrich, ¿cómo te va? Muy bien, buenas por tardes. Fortuna, muy buenas tardes. ¿Verdad? Gusto en estar con ustedes y con el auditorio. Está con nosotros el doctor Percy Tamayo. Él es representante de Derechos Humanos, bueno, alto comisionado dentro de Derechos Humanos ante la ONU por una asociación de carácter mundial a la que pertenecen pues más de un centenar de países en el mundo. Doctor Percy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, noches. Doctor, ¿me escucha? Bueno. Gusto de escucharla. Gracias, señor. Pues mire usted, aprovechando su posición, la tarea que usted desempeña dentro de la ONU, nos surge una interrogante en virtud de que aquí en nuestro país se han hecho algunos reclamos tanto por parte del presidente de la República, de don Andrés Manuel López Obrador, como del presidente de Argentina, Alberto Fernández, señalando que la ONU está de florero, de adorno, que no ha hecho nada por buscar equidad en la distribución de las vacunas, etcétera. Usted que está dentro de este medio, ¿cuál es su punto de vista y su opinión al respecto? Bueno, primeramente he escuchado y leído las declaraciones del señor presidente, de los dos presidentes de México y Argentina, pero también ellos, Naciones Unidas es una organización y una entidad mundial en la cual es determinante, completamente determinante la cooperación y la comunicación. México y Argentina y varios otros países han fallado completamente en tener esa comunicación con las Naciones Unidas y tener esa comunicación directa y coordinación con la Organización Mundial de la Salud. Han habido muchos problemas en las cuales han declinado tratar porque piensan que Naciones Unidas solamente es un ente de provisión de dinero y ayuda monetaria y dejan de concentrarse en ver que Naciones Unidas es una gran base de datos, de información, y ellos no saben aprovecharlas. Y en esto han fallado estos países, en coordinar y en trabajar directamente en las Naciones Unidas y en las organizaciones de las Naciones Unidas como UNICEF, como la Organización Mundial de la Salud, y coordinar también con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para las ayudas pertinentes. Entonces, han tomado una posición autoritaria y eso ha hecho que hagan estos tipos de comentarios, ¿no? Ahora bien, la ONU también sufrió embates por opiniones del expresidente Donald Trump. ¿Ha contribuido esto a que se despertara una ola de críticas? Porque de momento vemos que los países, también le ha sucedido a México, se sienten muy orgullosos de ocupar una silla en determinado renglón de los que aborda la ONU.
pero luego los vemos atacarlos. Y luego, pues, la salida de Donald Trump de la OMS y sus conceptos hacia la ONU, pues creo que tampoco ayudaron mucho, ¿no? Sí, pues lamentablemente en los últimos 4 años, Estados Unidos se puso en una posición muy a la defensiva y primeramente pues Estados Unidos salió completamente del tratado del Tratado de París, del cambio climático, y luego de ahí siguió con la Organización Mundial de la Salud y luego con la Corte Suprema de Criminalidad de Justicia. Y esto ha confundido mucho a muchos países, ¿no? El presidente Biden, la actual administración Biden, está completamente en desacuerdo de lo que haya sucedido hace 4 años atrás y se está remediando. Se está remediando de tal manera que ahora, pues la semana pasada, el presidente Biden ya hizo la declaración que en la junta del G7 del año pasado se acordó que los países miembros del G7 iban a contribuir con $2,000 millones para contribuir a las vacunaciones de los países más necesitados. Y Estados Unidos, por medio del presidente en ese momento, Trump, declinó totalmente aportar los $2,000 millones. Ahora el presidente Biden no solamente ha aportado los $2,000 millones, sino $2,000 millones más, un total de $4,000 millones, las cuales ahora se está coordinando justamente para dar esa ayuda. Yo personalmente, yo difiero totalmente de que esa ayuda se dé en dinero, sino que se compre las vacunaciones y no solamente se compren y se envíen a los países necesitados, sino también que se distribuyan y se apliquen por medio de el Ejército de Paz de las Naciones Unidas en coordinación con el Ejército y las Fuerzas Armadas de los países en necesidad, porque es la única manera que vamos a eliminar la corrupción y vamos a ser efectivos en dar esta ayuda a los que verdaderamente lo necesitan. Bueno, ¿y no se tomaría como una violación a la autonomía de los propios países una una asistencia con estas características? No, porque, por ejemplo, las Naciones Unidas, cuando sucede una desgracia y se mandan aviones con medicinas, ayuda humanitaria, tiene todo el derecho de traer sus propias logísticas mediante las ONGs y mediante los soldados de buena voluntad y de paz de las Naciones Unidas para cooperar en la aplicación y en la distribución de las ayudas humanitarias. ¿O se puede recurrir inclusive a otra organización de carácter internacional como lo es la Cruz Roja, no? Sí, no solamente la Cruz Roja, hay muchas otras acciones que se pueden hacer. Cuando yo hablo de la ONG, nosotros tenemos en Naciones Unidas 3 ONGs trabajando diariamente con nosotros, así que eso no es problema, ¿no? Pero el asunto es que mi iniciativa es poder evitar
cualquier tipo de corrupción y que no llegue esta ayuda directamente y se aplique esta ayuda directamente a los más necesitados. Sí, claro. Ahora bien, ¿ha usted llevado a este foro esta su iniciativa? ¿La va a presentar en algún momento? ¿Ya la presentó? ¿Ha enviado misivas para que estén enterados tanto en la ONU como en el gobierno de los Estados Unidos que puede ser este el conducto de la aportación ordenada por el señor Biden? La próxima semana yo oficialmente estaré lanzando la iniciativa. También voy a hacerlo también con la colaboración del Dr. Woodridge y otras organizaciones como la Barra Interamericana de Derechos Humanos, en la cuales pues están apoyándome y voy a lanzar esta iniciativa. Yo soy embajador mundial global de buena voluntad de las Naciones Unidas, y que es tengo el mismo cargo del cual tuvo la princesa Diana. Entonces tengo toda la autoridad de poder lanzar iniciativas globales. Pues esto nos parece además sumamente importante cuando, pues acá en México, Alberto, tenemos un puchero, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, o un cóctel, o un ceviche, ¿verdad? De vacunas. Y no se sigue con seriedad, no existe la estrategia, pese a que México encabezó en el mundo entero, con mucho éxito, todos los programas de vacunación en el pasado. Así es, efectivamente. ¿Sí? Con muchísimo éxito. Y hoy, sin embargo, pues nos vemos enfrentando una serie de discursos, promesas, llegadas de millones de vacunas que se transforman en unos cuantos miles, desorganización, no hay estrategia. No hay una logística apropiada. Así es. Mucho me temo, señor embajador, que pues hasta les rechazaran, fíjese usted, en este país, una aportación de esa naturaleza, ¿eh? ¿Ha usted se planteado la aceptación en los países de una oferta que, oye, pues no puede ser rechazada, ¿no? Sí, claro. Porque esa ayuda... Mire, todos los países participantes son soberanos, pero el derecho humano no es una acción de las personas que digan, no quiero los derechos humanos. La vacunación es un derecho humano y como tal, como derecho humano, tiene que proveerse, porque por eso hay tantas personas fallecidas por este virus. Entonces, en realidad hay una serie de protocolos internacionales, especialmente derecho internacional, que protege sobre esto, ¿no? Lamentablemente México y muchos países como Argentina, igualmente Perú, Ecuador, muchos no han sabido manejar bien los protocolos dictados y sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues por eso que ha habido, por ejemplo, en Ecuador muchísimos muertos que los han tirado a las vías públicas porque ya no podían aceptarlos en las funerarias en un tiempo atrás. Ahora, en Perú está en estos momentos en cuarentena, una cuarentena mucho más firme por la última ola de infecciones. Hay que tener en cuenta que el COVID-19 ya no es el mismo COVID-19 de hace unos meses atrás. Ya hay muchísimas variaciones y mutaciones mucho más fuertes, como la mutación de Sudáfrica, como la mutación del Reino Unido, como la mutación de Brasil.
que son mutaciones muy, muy, muy fuertes. Y hay que tener en cuenta estas vacunas que se están poniendo, que provienen de China, de Rusia y de otros países, no son las más adecuadas. Y hay que tener un poquito de cuidado y en cuenta, ¿no? Ya en México tengo conocimiento que hay 2 senadores de Morena que han fallecido por el COVID. Y imagínense, si fallecen 2 senadores, las cuales tienen acceso al sistema de salud pleno, ¿qué se puede esperar de los más necesitados, de los mexicanos más necesitados que están en Oaxaca, en Michoacán, en Puebla, en el mismo Estado de México, y que no tienen ningún acceso ni siquiera para ver si ellos tienen o no tienen, o están infectados o no están infectados? Bueno, pues ya que mencionó usted algunas entidades, debo decirle que no solamente se trata de 2 senadores, ya son 18 alcaldes, 18 presidentes municipales de Oaxaca los que han fallecido. Y líderes también de partidos políticos que, como usted bien menciona, tienen acceso a sistemas de seguridad, a hospitales privados, tienen capital suficiente para ser atendidos por médicos, particular. Así es, para que les den el oxígeno que necesiten, etcétera. Y hay una gran capa de nuestra población que está totalmente desprotegida. Así es. Pero tenemos en esto que usted ha mencionado, la situación que le acabo de revelar, en tanto que en Chile el 75% de sus adultos mayores han sido vacunados ya. Aquí, en una población que se considera de 15 millones, aplauden la aplicación de 1,5 millones, sí, ¿verdad? Que es verdaderamente ridícula. Y la aplicación de una primera dosis. Y se estableció un calendario que si primero eran los del sector salud, resulta que no están vacunados en su totalidad, que México ocupa el primer lugar de letalidad de muertos pertenecientes al sector salud. Y en todo esto, pues, nos encontramos, le repito, una danza de cifras, una danza de vacunas, de marcas, que a algunos les van a aplicar la china, a otros la rusa, a otros la Pfizer, que también va llegando por goteo, que si aquí en unos laboratorios en el Estado de México van a envasar las de AstraZeneca. En fin, no tenemos un orden, esa es la verdad. Y pues yo no sé si una entrega de esta naturaleza, y se lo digo sinceramente, lo aceptar el gobierno de México, frente al desorden en el cual pues nos han metido, Alberto. Repudiar este tipo de ayuda yo creo que sería un hierro tremendo por parte de... Es mortal, hombre. Es mortal, porque con la salud no debe de jugarse, deben establecerse los lineamientos, los protocolos adecuados para que el pueblo quede inmune a toda esta situación que está agravando en todo el mundo y está privando de la vida a muchos. Así que frente a todos estos inconvenientes, doctor, ¿usted tiene alguna alternativa, o la ONU podría presentar, Alberto, alguna alternativa al respecto? Yo creo que sería muy importante que, independientemente de que se sigan los protocolos que se marcan allá, pues se tuviera una empatía con los protocolos de cada país, ¿no? Debe ser y crearse una similitud de protocolos para los efectos de que verdaderamente beneficien a la comunidad que tanto lo requiere, al pueblo en sí. Bien, vamos a un corte, ¿te parece? Me parece perfecto. Y enseguida volvemos. Muchas gracias. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y bueno, esta entrevista es sumamente interesante y aleccionadora por todo lo que está sucediendo en nuestro país, señor embajador. Y quisiera yo comentarle, hay otros asuntos en Estados Unidos que tienen también mucho que ver con esta pues falta de cumplimiento que tenemos sobre acuerdos que están contemplados en los tratados de derechos humanos. Por ejemplo, el acceso al agua, a la luz, al servicio de energía, pues nuevamente vuelven a convertirse en un problema, ¿verdad? Que lo vemos vigente. Aquí los cortes de agua, los cortes de luz son permanentes y se hacen en su totalidad cuando, bueno, pues el agua es el líquido vital y no debiera estar sujeto a las situaciones de orden económico que han estado imperando desde hace algún tiempo en nuestro país. Al respecto y ante el incumplimiento de estas normas que son internacionales, ¿cuál es la defensa de los ciudadanos en su respectivo país? Y más cuando se tiene a personas jefaturando las comisiones nacionales de derechos humanos, pues que no tienen ninguna experiencia en el renglón, como es el caso de la señora Rosario Piedra Ibarra, ¿no? Creo que ahí tenemos un gravísimo problema. Verdaderamente que se necesita solucionar de inmediato, porque mientras estemos desprotegidos o no seamos cabalmente protegidos por las comisiones de derechos humanos, pues simplemente son elefantes blancos que no sirven para nada. No, y bueno, cuando hay acuerdos de orden internacional, Alberto. Así es, que tienen que cumplir, si México está obligado a cumplirlos. Bueno, como podrá usted comprender, estamos tratando de enlazarnos por la vía del internet, que es lo que nos puede permitir llevar este programa hasta sus hogares, y tenemos algunos inconvenientes en la comunicación. Pero bueno, usted, al igual que nosotros, está muy cierto, está consciente de que en nuestro país ya los derechos humanos han pasado a la historia. Pues también hubo la propuesta hasta de desaparecer la comisión. Así es, tristemente, después de tantos esfuerzos, y que no ha funcionado durante toda su estadía en la República de manera íntegra, porque siempre ha tenido sus asegúnes y sus cuestiones obscuras, pero de alguna forma el pueblo se sentía que acudiendo a derechos humanos podían protegerse precisamente esos derechos cuando eran violentados por el propio Estado. Ahora, tenemos que recordar, porque es necesario hacerlo, que pues la Comisión de Derechos Humanos surge como una petición para poder obtener aquellas calificaciones que daba Estados Unidos de la lucha contra las drogas. Así es. ¿Verdad? Entonces es cuando surge, y surge muy limitada, porque, bueno, hay un derecho humano laboral, hay un derecho humano en lo electoral, hay derechos humanos prácticamente en todas las ramas, y vemos que nuestro país cada vez se acorta y se acorta y se acorta más, ¿no? Y que no se protege a quien debería de ser protegido, porque recuerda que a los inicios de la Comisión de Derechos Humanos hubo muchas críticas en el sentido de que se protegía más a la delincuencia que a la propia policía, y que a la víctima y que a los empresarios. Y hubo críticas muy fundadas, por cierto, respecto a ello, ¿no? Sí, ahora te digo que tenemos renglones como lo es el agua. ¿Sí? ¿Cómo es posible
que las empresas concesionarias del servicio de distribución estén facultadas para cortarte el servicio. ¿Cómo es posible que pueda haber cortes de energía eléctrica cuando en los hogares hay niños a los cuales les afecta? En los hospitales, en todo esto. Y bueno, nos encontramos con que nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos pues está más dedicada a la exhibición que a la operación que debiera ejercer. Tuvimos, y lo recordamos porque pues es en el pasado reciente, pues estas manifestaciones de las mujeres ahí en el inmueble que ocupa la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que fueron encontrando pues todo lo que la comida que tenían en los refrigeradores, ¿no? Y las señoras dicen, bueno, pues y aquí comen de lujo y nosotros, ¿no? Tristemente. Y después, bueno, pues vieron cómo se iba aprovechando esta situación y doña Rosario no tuvo otra excusa. Ni la inteligencia ni no, hombre, la no. sapiencia para poder resolver un problema tan fácil de haber resuelto. No, y lo que se le ocurrió fue decir, pues si nada más había carne y quesos y leche y todo aquello que por desgracia ha pasado a formar parte de una comida elegante, ¿verdad? En la mesa de millones de mexicanos. Así es. ¿Verdad? La falta de alimentos en muchos, sobre todo en el pueblo, que es el que requiere. Así, ¿no? Es. Bien, pues mientras logramos nuevamente la reconexión, ¿te parece si vamos a un breve corte y volvemos? Seguro. Gracias. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Y bien, pues ya estamos de regreso, mi querido Alberto. Y estábamos comentando, señor embajador, sobre la situación que priva en México en relación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que se refiere a situaciones que han aceptado, me imagino que de carácter internacional, que es agua, luz, el derecho laboral, el derecho electoral y todos estos de los que carecemos. Es la situación que priva en otros países dentro de América Latina y que llega allá a la ONU, al área de derechos humanos. Ahora ya escuchamos que la administración de López Obrador habla de unos aportes a la energía hidroeléctrica, y esto lamentablemente lo deberían haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto es algo que tienen que hacer estos ajustes. Pues sí, sobre todo ahora que se promueve tanto la situación de las energías limpias, los tratados que se han venido haciendo al respecto, pero le vuelvo a repetir, ¿cuántos países de América están incumpliendo con todos estos acuerdos que se tomaron en relación con derechos humanos? Hay una gran mayoría. Todos los países en estos momentos tenemos muchos problemas de
diferentes índoles en violaciones a los derechos humanos. En las cuestiones, por ejemplo, de Sudamérica, de Centroamérica, seguimos teniendo los mismos problemas de desigualdad. Uno de los casos que yo estoy trabajando mucho son los derechos humanos de los inmigrantes, ¿no? Que son completamente olvidados, cruzan las fronteras y luego de cruzar la frontera no se sabe cuál es su paradero final y en qué terminan. Es por eso que tengo una iniciativa que he lanzado, que es la iniciativa de hacer un censo migratorio en todas las fronteras entre México y los países de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, los países centroamericanos. Tenemos que tener en México un censo, porque no se sabe cuando llega el inmigrante al país, pues en qué termina. ¿Dónde va? Bueno, sí se sabe aquí en México, embajador, terminan en fosas clandestinas. Pues eso es lo que no queremos que suceda más. Entonces, la única manera como podemos hacer es tener un censo en la cual se registren todos los inmigrantes con la protección de sus derechos humanos para saber y investigar dónde van, ¿no? El tráfico de humanos en las fronteras son muy, muy graves. Y ese es un problema que lamentablemente la administración López Obrador no ha hecho absolutamente nada. Y tenemos que comenzar a tratar estos temas y a tratar esos temas abiertamente, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Los problemas no se solucionan apagando el televisor y no escuchando las noticias. Los problemas se solucionan ayudando a que esos problemas se resuelvan. Y si no, vamos a seguir en lo mismo y se van a empeorar más. Pues tiene usted dos iniciativas que son en extremo importantes. La referente a la vacunación y esta que nos acaba de narrar y que está relacionada con migración. Me parece que ambas son de primer orden. Y le voy a dar una más. En estos momentos se está trabajando en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos la nueva ley de inmigración, en la cual va a dar a más de 11 millones de indocumentados, va a dar un camino a la legalidad en los Estados Unidos. Mi siguiente iniciativa global es de que todos estos calificados para la amnistía que el presidente Biden está trabajando en hacerla, es que se haga un TPS temporario a todos los que califican para que ya inmediatamente comiencen a buscar trabajo y puedan trabajar legalmente y tengan un estatus legal en los Estados Unidos. Una gran mayoría de estos indocumentados son mexicanos, ¿ah? Entonces necesitamos protegerlos en una vía de un TPS, de un Temporary Protection System, en el cual puedan ellos comenzar ya a recibir un permiso de trabajo para luego terminar, porque la amnistía es un proceso, y un proceso bastante tedioso. Entonces, hay una gran mayoría de mexicanos que califican totalmente para esta amnistía, y para ellos yo solicito que se les dé un TPS temporario en camino a su legalización de ellos en los Estados Unidos.
Pues vuelve a ser en extremo favorable para quienes están en el vecino del norte y en una situación de desventaja, ya lo creo. Y sobre todo para tomarse en cuenta aquí que tanto se festina la llegada de las remesas, aquí que tanto se festina que la mano de obra joven, que las personas que están preparadas pues vayan a abrirse campo en otro país en lugar de que lo hagan aquí y que se les den las oportunidades de trabajo y de desarrollo en su país de origen. Así es. Pero bueno, embajador, ¿alguna otra tema que quiera usted por favor abordar con nosotros? Bueno, hay muchos temas en estos momentos que nos competen en derechos humanos y en muchas situaciones que suceden en México. Yo quiero a México, yo tengo un compromiso con México muy grande en el cual quiero que México no consiga el sueño americano. Yo quiero que consiga el sueño mexicano. Y el sueño mexicano es que haya un desarrollo socioeconómico en México, un desarrollo frontal, un desarrollo. El mexicano se ha demostrado, es una persona trabajadora, luchadora. Lo único que le falta a los mexicanos en México son oportunidades. Y esas oportunidades hay que llevarlas. El presidente Biden tiene un programa en el cual hay una inversión de $4 trillones, en el cual para aportar y ayudar al desarrollo socioeconómico de los países centroamericanos y sudamericanos. Tenemos también que ver que esos fondos no se pierdan en los bolsillos de los corruptos. Y eso es lo que siempre voy a luchar. Ahora soy candidato a la Secretaría General de las Naciones Unidas y pienso luchar fuertemente por los derechos, por establecer el Estado de Derecho en todos los países del mundo y especialmente en ayudar a los más necesitados. En los Estados Unidos ya tenemos más de 55 millones de personas en extrema pobreza. Y es uno de los países, una de las potencias mundiales. Imagínense lo que tenemos en México, en Perú, en Guatemala, en Ecuador, en El Salvador, en Nicaragua. Entonces tenemos que comenzar a ser un poco más pragmáticos y ver cómo solucionamos los problemas. Ya basta de hablar, ya basta de seguir en esta demagogia. Vamos a unirnos, vamos a trabajar en conjunto y vamos a prevalecer los derechos humanos de cada uno. Pues, doctor Percy Tamayo, le agradecemos infinitamente, Alberto, Muchísimas todo gracias. su tiempo y que nos dé esta entrevista y que nos informe sobre tantos proyectos que pueden existir y que debieran ser perfectamente bien aprovechados por el gobierno de México. Y dejamos en el tintero temas de corrupción, temas de justicia, temas que atañen también a Naciones Unidas, porque pues usted los conoce a profundidad, hemos tenido muchas pláticas con ellos, usted nos ayudó para emitir una declaración jurada ante un juez federal de la Suprema Corte de Estados Unidos, haciendo ver todas las irregularidades que lamentablemente sufrimos en justicia y que se tienen que modificar. Le agradezco su tiempo. Le agradecemos mucho su tiempo, doctor Percy Tamayo, y bueno, pues que tenga usted mucho éxito en su postulación y si nos lo permite, seguimos en contacto. Gracias, que tenga usted muy buen día. Muchas gracias. Buen día. Y bien, pues este ha sido un fuego cruzado muy especial porque se han tocado temas muy delicados y que conciernen de manera directa al gobierno de nuestro país. Gracias, muchas gracias. Si me lo permiten, pues estaremos de nueva cuenta con ustedes el próximo viernes. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Gracias, Ligia.
Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.